sobre esto del arte de hablar en público. Muy buenas tardes, encantada de estar otra vez con todas ustedes, muy contenta de iniciar con este proceso de capacitación sobre oratoria política, donde vamos a estar abordando todas las interrogantes que ustedes plantearon sobre este tema en particular, que por supuesto es una herramienta básica en la gestión política que ustedes realizan. Permítanme compartir la pantalla para iniciar el día de hoy con esta presentación. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poquito de oratoria política el día de hoy. Vamos a tener dos sesiones. Hoy vamos a estar hasta las 6:30. Vamos a tener dos sesiones hoy y el próximo miércoles. Así que cualquier tema que quieran abordar con mayor profundidad al final de la sesión, donde abordamos ese espacio de diálogo, de reflexión, podemos profundizar en eso. Vamos a iniciar. Y recordar que estas sesiones no solamente se quedan en la teoría, ¿verdad? Nos pones a aplicar lo que estemos compartiendo y aprendemos en cada sesión y por supuesto estoy segura que el mejor provecho de esto es la forma como les puedes colaborar en alguna inquietud que te hagan llegar a tu mensaje de correo electrónico. Allí tienen el dato proyectado en pantalla. Así que con toda confianza y con toda seguridad, Fanny les va a estar aportando y respondiendo esas inquietudes que a lo mejor puedan ir quedando en el aire para que podamos sacar el mayor provecho de esta sesión. Adelante, Fanny. Gracias, Yosmar. Efectivamente, aquí estamos para que realmente ustedes sientan que esas habilidades se están fortaleciendo, así que ustedes son las que marcan la pauta de cuánto de todo este material que les voy a dar, ponerlo en práctica y posteriormente evacuar nosotros en la próxima sesión cualquier duda que ustedes tengan. Reiterarles también que es muy importante, como parte de lo que hemos venido hablando en otras sesiones también, fortalecer esa marca política que ustedes tienen, todo lo que son procesos de capacitación, que ustedes lo compartan, que pongan precisamente todo lo que es aquello que hablamos anteriormente, el hashtag, de mencionar a la RECOM, de que ustedes también a través de estas capacitaciones, ustedes den a conocer que están en un proceso, están comprometidas con su proceso de formación y también están comprometidas con la labor como autoridades políticas. Bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué es tan importante y por qué hablamos del arte de hablar en público cuando hablamos de oratoria política? Básicamente tenemos tres elementos que son muy importantes en la gestión política y que la oratoria nos permite profundizar esa gestión. La primera es generar confianza. Cuando tenemos habilidades para hablar en público, las personas normalmente se sienten mucho más confiadas o se sienten mucho más seguras de que la gestión política se está haciendo de manera eficiente. Recordemos que la oratoria está muy ligada también a la persuasión y por eso decimos que también hay posibilidad de influir o incidir en caso de que no queramos la connotación negativa de la palabra, que muchas veces influencia está asociado a una connotación negativa. Entonces podemos utilizar la palabra incidir en la toma de decisiones. Y finalmente, el otro elemento sumamente importante que nos facilita la oratoria política consolidar es la legitimidad política. Entonces, cuando nosotros logramos hablar en público y hacerlo de manera eficiente, tenemos estos tres elementos que se consolidan: la confianza, la incidencia y la legitimidad. Vamos a ver más adelante cómo logramos eso. Cuando hablamos de oratoria política, tenemos el discurso que nosotros generamos y ahora vamos a ver algunas técnicas para construir ese discurso, pero también tenemos que entender que el discurso a su vez se conforma por la parte verbal, ya sea oral o escrito, la parte no verbal, que tiene que ver todo con el lenguaje corporal y la expresión facial, como vemos en esta fotografía,
y toda el área paraverbal, que tiene que ver con la entonación que utilizamos y el ritmo que utilizamos para dar nuestro discurso, que en gran medida va a determinar cuáles son los puntos más importantes y cuáles son los momentos en que nosotros queremos captar con mayor atención el interés de nuestra audiencia. Tenemos que decir que en el discurso normalmente tenemos esta conformación de los elementos de la comunicación. Un no verbal que significa un 55%, es decir, las personas cuando nosotros estamos dando el discurso, el 55% de cómo ellos perciben ese discurso viene de todo lo que es el lenguaje no verbal. Es decir, lo que acabamos de mencionar, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal y la expresión facial. Un 38% que tiene que ver todo con la entonación y con el ritmo que utilizamos, y un 7% que tiene que ver con las palabras, con lo verbal. Entonces vean cómo estos elementos determinan en gran medida también cómo cuando estamos hablando de oratoria, no solamente es lo que estamos diciendo, sino también cómo lo estamos diciendo y en qué tono lo estamos diciendo o con qué ritmo lo estamos diciendo, ¿verdad? Todo lo que compone ese cómo del lenguaje corporal, pero también toda la entonación y todo el ritmo que estamos utilizando. Entonces, tenemos que hablar también de esa conformación de ese discurso. Ese discurso, normalmente cuando hablamos de persuasión, está conformado por 3 áreas y por eso se ejemplifica con este triángulo, con esta pirámide, que de alguna manera cada uno de sus lados son importantes y no pueden prescindir de otro. Primero vamos a hablar del ethos, que es la credibilidad de la persona que expone un mensaje. Incluye la experiencia, la profesión, etc. Eso es el ethos. Aquí tiene que ver mucho también la trayectoria que tiene la comunidad, la participación que ha tenido en diferentes comités, cómo ha construido esa credibilidad. Después tenemos todo lo que se llama el pathos, que son las emociones provocadas en la audiencia, muy relacionadas con lo que está de moda y se llama el famoso storytelling. Esas emociones que nosotros provocamos al interpelar a nuestra audiencia. Ahora vamos a dar unos ejemplos. Pero para empezar con algún caso de estos, se da, por ejemplo, cuando decimos una pregunta, cuando hacemos una pregunta al público para que inmediatamente conecten con el discurso que nosotros vamos a dar. Y finalmente está todo lo que implica con el logos, que es la lógica, los datos, las estadísticas, todo lo que tiene que ver con esta situación, con estos datos más duros, con estas estadísticas, con estos números que vienen a reforzar toda la parte emocional y que le vienen a dar sin duda más credibilidad a nuestro discurso, ¿verdad? Entonces tenemos lo que está conformado por la credibilidad nuestra, producto en gran parte de nuestra marca política, lo que está con la emoción que nosotros evocamos, con toda la posibilidad de conectar con esa audiencia y finalmente todos los datos que tenemos ahí de fondo. Hay muchos ejemplos que podemos ver, pero uno de los casos más recientes y que está precisamente en este momento en discusión es el tema por ejemplo, las vacaciones presidenciales, de la familia presidencial, donde tenemos un problema de credibilidad que ya venía arrastrándose, un tema de emociones, donde hay muchas personas que están completamente en una situación muy desfavorable y que hacen ese reclamo, que no logran, digamos, entender esa situación que se está dando y sin justificación aparente, sin un discurso aparente que lo respalde, y finalmente todos los datos que podríamos en este momento recabar para buscar las soluciones buscar o contar la historia sobre esta situación, ¿verdad?
Quienes cuentan la historia, quienes cuentan el cuento, dominan el mundo. Por eso es tan importante la comunicación y la oratoria política, porque cuando hablamos de oratoria, estamos hablando necesariamente de contar un cuento. Y por eso hablamos del storytelling en inglés, que significa contar una historia en español, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la oratoria, nosotros lo que estamos haciendo es contar una historia, una manera de ver una situación, una manera de ver el mundo. Donde dice, la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Contrario a lo que nos han dicho, contrario a ese discurso que estamos tan acostumbrados a que la paz es la ausencia de guerra, aquí nos trae otro enfoque de esa situación, siendo de una población indígena, vulnerable, como ella particularmente ha sido testigo de y ha vivido en carne propia todas estas situaciones de racismo, de discriminación, de exclusión, y entonces para ella hablar de paz en esa situación es muy difícil que nosotros, o que ella entienda la paz desde esa perspectiva. Cuando muchos de nosotros que no tenemos esas situaciones que afrontar, pues para nosotros evidentemente la paz podría enmarcarse dentro de la ausencia de guerra. Esto es una frase corta, pero vean que es una frase con mucha fuerza, es una frase que completa un discurso y que tiene todos los elementos para potenciar una frase que nosotros llamamos un mensaje clave, lo vamos a ver en breve, pero cómo potenciamos a partir de ahí toda una serie de acontecimientos que pueden sustentar un discurso con mucho más ornamentos, pero que sin duda aquí ya tenemos la esencia del discurso para desarrollarlo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo creamos esa esencia del discurso para a partir de ahí desarrollar todo un discurso político que nos permita conectar con la ciudadanía, generar credibilidad y tener datos que mostrar para generar un proceso o un discurso persuasivo que nos ayude a fortalecer esa gestión política que tenemos. ¿Qué queremos entonces a través de la oratoria política? Aquí les traigo una fotografía de Eva Perón, una mujer no por su color político, sino por toda la trayectoria que ella tuvo, la corta trayectoria que tuvo y que se convirtió en un mito sin lugar a dudas, no solamente para la Argentina, sino para toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esto de la oratoria política? Bueno, conocer y practicar la manera de persuadir y de inspirar. Recordemos que el liderazgo actual, el liderazgo de esta era, se trata de inspirar a otras personas u otros sectores para trabajar en un objetivo común. Es decir, en estos momentos, un buen liderazgo no se trata de que otros lo sigan, se trata de que otros estén inspirados para trabajar por ese mismo proyecto que se tiene en común. ¿Qué tenemos que hacer entonces con la oratoria? No solamente fortalecer nuestro liderazgo, persuadir e inspirar, sino también integrar datos que son relevantes, datos que nos ayudan a darle mayor fundamento a nuestro discurso e integrar relatos que hacen que ese discurso de persuasión se integre y que se incorpore a la realidad y que logre además conectar con esas audiencias que tenemos. Entonces, los datos son muy importantes, pero los relatos nos conectan desde el ethos, desde la emoción con las personas. Y es fundamental porque la emoción es lo que mueve el comportamiento o la acción. El hecho de que nosotros logremos que haya un cambio social en gran medida se logra por las emociones que nosotros logramos sostener. Aquí vamos a empezar con algunos esquemas de cómo construir nuestros discursos. Aquí tenemos la técnica del viaje del héroe. Esta técnica es bastante sencilla
Es una técnica, como ustedes ven, está graficada como un viaje para que sea mucho más fácil la recordación. Veamos este esquema donde vemos el viaje del héroe en un mundo ordinario, es decir, se parte de una realidad cotidiana. A partir de ahí empieza el recorrido del discurso y hay una llamada a la aventura, ya sea un rechazo de la llamada o una llamada que se atiende. Hay un encuentro con el mentor, una travesía del umbral de guardianes, los aliados, los enemigos y las pruebas se presentan, hay un internamiento en la caverna más profunda, hay una odisea, muerte y resurrección de ese héroe, hay una recompensa, el elixir del conocimiento, hay un regreso a la persecución, a la gran lucha, una nueva resurrección y un retorno con el elixir del conocimiento. Esto es una historia normal de una película. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en esta narrativa? Bueno, en principio, en el comienzo tenemos un problema donde vamos a identificar, cuáles son los personajes y cuál es el conflicto. Luego vamos a tener una exploración de una posible solución en el desarrollo, donde entonces vamos a buscar acontecimientos, aventuras y personajes que ayudan u obstaculizan. Y finalmente vamos a dar una solución al conflicto con los beneficios que se dan a los personajes. Vamos a estar en este momento, ¿de qué rayos me está hablando? Esto en realidad no estamos aquí en algo de película, estamos aquí en oratoria política. Bueno, precisamente estos son esquemas muy sencillos para aprender a contar historias. Vamos a ver en el siguiente. Les decía entonces que en el comienzo vamos a hablar de los personajes y el conflicto. En la segunda parte, en el desarrollo, vamos a hablar de la búsqueda de acontecimientos y aventuras que ayudan o obstaculizan. Y en el tercero vamos a dar cuál es la solución del conflicto y cuáles son los beneficios de los personajes. Veamos este breve discurso. Esto es una frase que está enmarcada en un discurso más largo, pero este es el extracto y donde podemos ver cuáles son estos elementos. Esto, por supuesto, son para fines didácticos. No me interesa la ideología, no me interesa en absoluto cuáles son las tendencias políticas de cada una de las líderes que les traigo en esta sesión. Dice Margaret Thatcher: no olvidemos nunca esta verdad fundamental. El Estado no tiene dinero. El Estado no tiene más dinero, que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacer endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes. Vean aquí cómo vemos cuáles son los personajes. Los personajes son el Estado y las personas. ¿Cuál es el conflicto? El dinero. El dinero si lo tiene el Estado o si es dinero de las personas. ¿Cuál es la búsqueda de acontecimientos? Bueno, si el Estado quiere gastar más dinero o se quiere más invertir en el gasto público, solo puede hacerlo a partir de los ahorros o el endeudamiento de las personas, aumentando los impuestos de las personas. Vean que aquí están dando exactamente cuáles son los efectos y cuáles son los personajes que ayudan u obstaculizan. Y dice, no es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. Ahí está poniendo claramente cuáles son los papeles y cuáles son los roles de cada uno de los personajes. El Estado administra los recursos de las personas. Y termina el conflicto diciendo, no hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes. Entonces, ahí está dando claramente cuál es el desenlace de ese conflicto, ¿verdad? Sentenciando de dónde sale el dinero. Es una frase muy corta, es un ejemplo muy sencillo, pero nos permite evidenciar cuáles son los conflictos y cuál es la relación en este discurso muy corto en el que logramos generar
este esquema de discurso. Si nosotros habláramos de alguna otra historia y para ejemplificarlo con algún caso que todos tengamos muy en la mente, muy fresco en la mente, pensemos, por ejemplo, en algún cuento que nos venga, que conozcamos todos, por ejemplo, el cuento de la Cenicienta. ¿Cuáles son los personajes? Bueno, tenemos las tres hermanastras, o las dos hermanastras, perdón, tenemos la madrastra y tenemos, por supuesto, a la Cenicienta, que son los personajes principales. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, hay una situación de envidia entre las hermanastras y la Cenicienta, y una madrastra que, por supuesto, no la quiere. ¿Cuáles son los acontecimientos? Bueno, hay un baile en el pueblo y entonces se da toda una situación para que la Cenicienta pueda ir a ese baile, y hay algunos, las hermanastras y la madrastra obstaculizan ese viaje. ¿Cuál es la solución al conflicto? Bueno, aparece la hada madrina, aparece otro personaje que la ayuda, que va y que se enamora, o el príncipe se enamora de ella. Bueno, en términos generales, lo que aquí me interesa que aprendamos es que toda historia tiene estos elementos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una situación en el discurso político, tenemos que tener claro que tenemos que profundizar en cuál es el comienzo, cuál es el problema que tenemos, cuáles son esos personajes y cuál es ese conflicto, cuál es esa exploración o posible solución y cuál es ese desenlace. Volvamos al tema que en este momento está tan en discusión, por ejemplo, las vacaciones presidenciales. Tenemos varios personajes, tenemos no solamente la familia, sino también el ministro de Coordinación con el Sector Privado, que está directamente relacionado. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto es que no se avisó de manera transparente, desde el punto de vista, lo podemos analizar así, no se analizó de manera transparente esas vacaciones que se realizaron, y no se aclaró todo el tema de los recursos que se utilizaron para esas vacaciones. Desde el punto de vista del desarrollo, podemos ver algunos acontecimientos que vienen a profundizar esta problemática. Por ejemplo, las recientes declaraciones que daba el presidente de la República al decir que se sentía sumamente afectado por todas esas familias que estaban en situaciones difíciles. Entonces, un acontecimiento que realmente, un discurso que carece de los hechos que podrían acompañar y que podrían amarrar ese discurso para darle coherencia al discurso. Hay un tipo de situaciones que agravan esas vacaciones, como por ejemplo que el hotel estaba cerrado, que el hotel debe 82 millones al Ministerio de Hacienda, que el helicóptero no era para uso comercial. Ahí hay un tema de acontecimientos que están generando todavía más conflicto, y el desenlace por el momento es que está en investigación en el Ministerio Público. Esto para entender cómo tenemos que construir una historia para poder contarla, porque decíamos anteriormente que quien cuenta la historia domina el mundo, y esto es por un tema simplemente de percepción. Cuando nosotros logramos contar una historia con anterioridad, nosotros posicionamos nuestra visión de mundo. Si nosotros no contamos las cosas, otros van a venir a contarlas por nosotros y no necesariamente van a contar la historia que nosotros queremos que cuenten. Entonces, cuando hablamos de oratoria política, es importante entender que tenemos una incidencia en la credibilidad, la influencia y la legitimidad. Y que esta oratoria política es importantísimo porque con esto nosotros creamos percepción, con esto nosotros contamos una historia, que si la contamos de primero es la historia que es más creíble. A partir de ahí, entonces nosotros vamos a tener mucho más posibilidades de fortalecer nuestra gestión política. Les traigo dos técnicas muy sencillas de oratoria. La primera, y les pongo estas imágenes solamente para recordar, para generar recordación. La primera es la técnica Oreo. Y esta técnica es para construir discursos donde se utiliza este esquema. Primero doy una opinión,
luego doy una razón, luego trabajo con la emoción y termino con una opinión. Y tenemos la técnica AIDA. Primero genero atención, luego genero interés, luego genero deseo y luego hago un llamado a la acción. Vea que son temas completamente diferentes en momentos que voy a usar discursos completamente diferentes. Vamos con el Oreo. Voy a generar una opinión, por ejemplo, sobre el transporte público, sobre los trenes, la famosa discusión del tren que hasta hace poco estaba tan posicionada y que generó tanto aspaviento. Entonces, yo digo una opinión. Me parece que es fundamental que nosotros modernicemos el servicio de transporte público. ¿Por qué? Bueno, y el tren es una excelente medida para hacerlo. Una razón, la contaminación más grande que tenemos de gases de efecto invernadero se da a través del transporte público, en este caso, del transporte, perdón, en este caso, por toda la flota vehicular que tenemos en el gran área metropolitana. Eso es una razón y es una razón que además podemos sustentarla con datos. Vamos a la emoción. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros? ¿Cuánto tiempo le quitamos a nuestras familias por estar tratando de trasladarnos de un lugar a otro todos los días? Eso es emocional. Y vamos otra vez con la opinión. Si nosotros, en mi opinión, o si nosotros lográramos tener un transporte público de calidad como es el tren eléctrico, vamos a lograr solventar estos problemas en nuestras familias y en el transporte y en los gases de efecto invernadero. Eso es un esquema muy sencillo de cómo puedo generar un discurso político. Opinión, razón, emoción y opinión. Entonces, siempre yo puedo dar mi opinión, pero tengo que sustentarla con datos. Recordemos que donde veíamos el triángulo, ¿verdad? Teníamos el patos, que era la credibilidad, y cuando yo empiezo con la opinión, estoy apelando a eso, al patos. Voy con la razón, que es el logos, y ahí estoy sustentando todos los datos, todos los números, todas las estadísticas, y termino con, o sigo con la emoción para completar el triángulo y darle, desde un punto de vista emocional, terminar de rematar la argumentación y finalmente cierro con la opinión de nuevo desde la credibilidad. Por eso es importante saber. Fanny, Ya. No hay, okay. no hay sonido, no se escucha. ¿Ahora? Sí, ya, ahora sí. Gracias. Y ahora sí. Por eso es importante que nosotros sepamos cuál es la fortaleza que nosotros tenemos. Si nuestra fortaleza es la credibilidad, si nosotros estamos muy bien posicionados, podríamos usar esto de la opinión porque ya su opinión pesa, ya tiene un peso, ya es importante. Si nosotros todavía estamos trabajando en la creación de esa marca política, si estamos iniciando en ese proceso, yo les recomiendo que utilicemos la técnica AIDA. Pero hay personas que tienen ya mucho tiempo de trabajar en gobiernos locales o son autoridades locales muy reconocidas y la técnica de Oreo va a ser excepcional para ellas porque ya está bien posicionada y entonces su opinión es muy relevante. Opinión, razón, emoción y opinión. Ahora vamos con la técnica AIDA. Generamos atención primero, luego interés, luego deseo y finalmente acción. Vamos con la atención. ¿Sabían ustedes que en los gobiernos locales tenemos la posibilidad de resolver los principales problemas que afectan al territorio? Ahí genero una atención con una pregunta. Interés. El 8 de cada 10 ciudadanos escasuseños, yo soy de Escazú, 8 de cada 10 escasuseños no conocen cuáles son
las tareas y cuáles son las responsabilidades del gobierno local. Ya generé interés. Usted está dentro de esas 8 personas, usted es de las pocas que saben qué hace su gobierno local. Yo lo invito a conocer más a fondo qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno local. Ingrese a nuestra página web, la acción, el llamado a la acción, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Ingrese a nuestra página web y a partir de la próxima semana va a tener acceso a un resumen de las deliberaciones del Consejo Municipal. Algo muy sencillo, pero vean que aquí tenemos atención, interés, deseo y acción. Y además estamos combinando los 3 elementos. El ethos, el pathos y el logos, donde estamos dando datos, pero bien utilizados, estamos apelando a nuestra credibilidad, pero también estamos trabajando con las emociones, ¿ok? Son 2 técnicas muy sencillas y quise buscar técnicas que fueran de este grado de sencillez para que inmediatamente puedan ser utilizadas por todas ustedes. Y creo que el primer trabajo que podemos hacer es una práctica de estas 2 técnicas para que la próxima semana podamos escuchar alguna participación de ustedes de alguna de las 2 de las participantes, o que puedan enviármelo grabado con el teléfono para yo poder observar y poder corregir algunas de las, una vez que ustedes hagan su discurso. Al final vamos a estar proyectando el dato del teléfono de Fanny para que le compartan ese pequeño audio, ese audio breve en donde le demostremos a Fanny que sí sabemos aplicar la técnica Oreo. Le vamos a generar opinión, razón, emoción y cerramos con una opinión. O si deciden escoger la técnica AIDA, pues entonces empezar con esa pregunta que genere atención, generar ese interés con algún dato, como nos acaba de recomendar Fanny, invitar al deseo de la audiencia y por supuesto también llevar a la acción, que el discurso no se quede solamente en palabras, ¿cierto, Fanny? Así es, gracias por el resumen tan eficiente. Vamos a trabajar un poquito también con cuáles son los mensajes clave y cómo responder ante preguntas difíciles. Esto es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, vamos con los mensajes clave. ¿Qué son los mensajes clave? Que esto lo tiene que tener ambos discursos. Los mensajes claves son frases cortas que se repiten y se reiteran en una estrategia comunicativa y por lo tanto son permanentes, aunque deben ser monitoreados y ajustados con base a criterios claros. Mensajes claves son frases, como les digo, cortas que ustedes pueden estar repitiendo en un discurso hoy, otro discurso la otra semana, otro discurso dentro de un mes, pero que ya la gente las va a ir asociando a cuáles son los temas y cuál es su visión sobre una situación en particular. Vamos a trabajar estos mensajes clave con esta técnica. La técnica que se utiliza aquí son 27 palabras máximo que se dicen en 9 segundos y cada discurso va a tener un máximo de 3 mensajes clave. Nunca vamos a usar más de 3 mensajes clave porque entonces no hay recordación en la audiencia. Les va a costar mucho recordar de qué era lo que se quería decir en el discurso, ¿ok? Entonces, la función de estos mensajes clave es sustentar la información que se va a transmitir, es decir, sintetizar, resumir cuál es el corazón, cuál es la esencia de ese discurso que nosotros vamos a decir. Crear una zona de confianza y mantenerse en línea con un objetivo fijado. Recordemos la importancia que tenemos sobre la gestión política, cuál es mi enfoque, cuál es mi marca política. Yo tengo ya un objetivo, cuando hago discursos yo ya tengo un objetivo y ese discurso tiene que estar alineado con ese objetivo que yo tengo. Y por supuesto, los mensajes clave nos permiten refugiarnos de preguntas difíciles cuando hay una pregunta complicada en la audiencia o incluso de la prensa.
Entonces, los mensajes clave nos permiten tener una zona de seguridad, una zona de seguridad donde yo puedo escudarme en caso de que me hagan alguna pregunta complicada o alguna pregunta que yo no tenga específicamente en ese momento la respuesta. Ahora lo vamos a ver un poquito. Tenemos que iniciar entonces por decir o por tener claridad en cuál es el objetivo del discurso que yo voy a dar. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué yo voy a dar un discurso político? ¿Por qué voy a pedir la palabra? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero posicionar? Eso es lo primero que tengo que tener muy claro a la hora de pensar en una oratoria política. ¿Cuál es el objetivo de tomar la palabra? Y aquí tenemos que ser muy claros en que muchas veces se pide la palabra para repetir lo que otro compañero dijo con otras palabras, con palabras diferentes, pero es exactamente lo mismo. Ojalá que cuando se hagan discursos políticos estén bien sustentados y que sean para sumar, no sean únicamente para repetir, porque caemos en un problema de diferenciación y de precisamente posicionamiento que nosotros vamos a tener. Entonces es fundamental que nosotros tengamos claro cuál es mi objetivo político. Y si es posicionarme, tengo que pensar muy bien cuáles son las tácticas que voy a usar. Por ejemplo, la que hablábamos hace un momento, el llamar a la acción. O sea, podemos tener un trabajo que se está haciendo excepcional, otros compañeros que han presentado un proyecto excepcional, pero yo llamo a la atención, yo llamo a la acción, a la ciudadanía sobre ese proyecto, cómo la va a beneficiar y por qué es importante que se integren en un proceso participativo, que le cuenten a otras personas lo que se está discutiendo en el consejo, por ejemplo. Y yo llamo a la acción. Yo tengo que dar una milla extra. Cuando yo pido la palabra y quiero dar un discurso, tengo que sumar algo trascendental a lo que se está diciendo. Es importante cuidar el lenguaje corporal. No vamos a profundizar en este tema, pero sí es importante que tomemos en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, el uso de las manos. ¿Cómo utilizamos nuestras manos cuando estamos en un proceso de discurso político? Normalmente cuando estamos en una sesión o estamos sentados o estamos de pie. El estar sentados nos permite articular muy bien los gestos que utilizamos con nuestras manos, pero además tenemos la ventaja que el espacio que tenemos cuando tenemos una mesa, eso nos da un soporte y nos da hasta cierto punto seguridad para colocar los brazos, para colocar los antebrazos, para poder enfatizar de una manera más eficiente. Y sobre todo en este punto, es importante que cuando yo estoy de manera sentado, estoy detrás de un atril, entonces yo tengo que gesticular muy bien en la parte superior porque es lo único que las personas me están viendo. Y recordemos que el lenguaje corporal es un porcentaje muy alto de cómo se decodifica nuestro mensaje o nuestra oratoria política. Que es fundamental que nosotros cuando estemos puntualizando algún dato específico, nosotros utilicemos los gestos apropiados para hacerlos. Si estamos proyectando una imagen, si estamos proyectando datos, señalemos cuáles son los datos que son más relevantes. Si estamos hablando de algo personal, señalarnos a nosotros mismos. Si estamos hablando de algo que es de la oposición, señalar también la oposición sin apuntar, ¿verdad? Sino que se puede hacer de una manera abierta para evitar que sea una comunicación agresiva. Y por supuesto, mantener esa asertividad también en el rostro. Vean que está comprobado que cuando nosotros damos un discurso y tenemos ligeramente una sonrisa en nuestro rostro, aquello es percibido como algo, digamos, más benevolente o por lo menos hay una disposición al diálogo mayor. Obviamente no vamos a estarnos riendo cuando estamos ante situaciones que son complejas, pero sí tener los músculos faciales relajados, tener una disposición abierta, una disposición clara y vean cómo a nivel de política esto se utiliza mucho. Recordemos simplemente para mencionarlo que la comunicación no verbal inicia desde el momento en que ustedes entran a una sala.
desde el momento en que ustedes entran a un espacio donde se les está esperando o que ustedes llegan a un lugar donde se les está esperando, desde ese momento inicia su comunicación no verbal. Es decir, no inicia con su discurso. Desde antes ustedes ya están proyectando la seguridad que ustedes tienen en el espacio, desde antes ustedes ya están proyectando su marca política con sus gestos, cómo saludan a las personas, cómo se dirigen a las personas. Ahí ya ustedes están marcando de alguna manera la cancha y por eso es tan importante que ustedes cuiden mucho la posición corporal, que sea una posición erguida, que sea una posición que muestre seguridad, que sea paso firme, que sea una posición en la que ustedes no solamente se sientan cómodas, y también ahí es muy importante todo lo que es la ropa que ustedes utilicen, ¿verdad? Por supuesto, en cuanto que ustedes se sientan cómodas y no estén angustiadas por alguna situación que les pueda provocar la ropa. Una falda muy tallada, un pantalón muy tallado, una camisa muy corta, ese tipo de situaciones que nos van a tener muy distraídos de lo más importante que es a la hora de dar nuestro discurso. Entonces es importante tomar en cuenta esos detalles, que si bien no están directamente relacionados con la oratoria política, sí inciden en la manera cuando a la hora de dar nuestro discurso nos vamos a sentir y nos pueden causar no solamente distracciones, sino también procesos complicados de manejar, por ejemplo, el nerviosismo que se nos acreciente. Los silencios y las pausas comunican y dicen que los silencios hablan más que las palabras. De hecho, Ralph Emerson dice que lo que no decimos habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Entonces, parafraseándolo un poco, pero la idea es esa, la idea es que cuando decimos las cosas, cuando hacemos las cosas, se habla tan fuerte que el discurso queda en otro plano. Entonces, los silencios son muy importantes y también comunican y nos permiten generar reflexión y crear expectativa. Cuando yo hago un silencio y, por ejemplo, digo, ¿saben ustedes cuántas personas en este momento han perdido su trabajo? Yo genero en ese silencio, genero una expectativa, ¿qué es lo que va a pasar? Genera una reflexión y eso genera impacto en el discurso. ¿Saben ustedes cuántas pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar por el coronavirus? Es más, si lo quiero decir todavía desde un punto de vista más político, ¿saben ustedes cuántas pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar en nuestra comunidad por las medidas que se han tomado en el gobierno central? Genera un impacto. Automáticamente están esperando cuál es mi respuesta. Las preguntas son un elemento fundamental en el discurso político, pero tienen que estar muy bien fundamentadas, muy bien elaboradas, para que la audiencia esté a la expectativa de esa respuesta que yo voy a dar. Y, por supuesto, los silencios hacen que yo genere mayor impacto. Esos silencios también me permiten manejar el ritmo de mi discurso. Y la entonación, por supuesto, me va a permitir cerrar con broche de oro y marcar cuál es el sello y cuál es el mensaje clave de lo que yo quiero decir. Tenemos un decálogo del discurso político y de la oratoria política y quiero que veamos esto para que tomemos nota y a la hora de hacer nuestros discursos lo pasemos por este filtro y hagamos check si está cumpliendo con todas los requisitos. Primero hay que ordenar las ideas. Hay que ordenar las ideas y se dice que el mejor discurso improvisado es aquel que se practica. Normalmente creemos que una persona que es buena en oratoria política es una persona que agarra el micrófono y que habla muy bien, sin enredarse, sin trabarse, pero muchas veces, y aquí les hago la pregunta, ¿cuántas veces recordamos lo que esa persona dijo? Podemos recordar la emoción que nos provocó, pero difícilmente vamos a recordar lo que una persona dijo, porque también se pierde ese sentido de poder posicionar los mensajes que queremos. Entonces es fundamental que ordenemos las ideas. Ordenar las ideas implica generar previamente el discurso. Conectar con la audiencia. ¿Cómo conectamos con la audiencia? Aquí mucho cuidado.
porque no se trata de frases vacías como las que hemos estado escuchando, en el que, por ejemplo, algunas autoridades dicen, sé muy bien lo que las familias costarricenses están pasando y créanme que me siento realmente angustiado por esa situación. Eso no es conectar con la audiencia. Es mejor decir, no puedo imaginar, porque es difícil realmente que una persona que está en una posición privilegiada pueda imaginar lo que las personas con situaciones tan complejas como las que se están viviendo ahorita en las poblaciones más vulnerables, sepan lo que esas personas sienten. Entonces, no podemos decir por un tema demagógico, no podemos decir que sabemos lo que esas personas y que compartimos esa angustia, porque estamos al contrario de conectar con la audiencia, estamos separándonos de esa audiencia. Pero si yo digo, no puedo imaginar la angustia que están pasando estas personas, y créanme que estoy haciendo todo el esfuerzo por buscar soluciones, que es lo que yo puedo hacer, tengo mayores posibilidades de conectar con la audiencia, de conectar con esas personas que están en situaciones vulnerables. Entonces, conectar con la audiencia no significa dar frases vacías o frases bonitas, sino tiene que estar respaldadas por una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y lo que se es. Yo no puedo renunciar a mi situación personal para hacerme pasar por una persona que está pasando situaciones difíciles, cuando en este momento no lo es. Y hablo particularmente del tema de la pandemia. Yo puedo decir, ¿cómo puedo conectar con la audiencia? Puedo conectar a través de una historia. Puedo decir, el otro día conocí a una madre jefa de hogar que está en una situación muy particular de necesidad y que como ella hay muchas mujeres en nuestro cantón. Yo automáticamente conecto con esas mujeres porque estoy diciendo que estuve cercana a una de esas mujeres y cuento su historia y cuento por qué la traigo a colación. Con el esquema que anteriormente dijimos, los personajes, el conflicto, la aventura y el desenlace. Cuidado me dejan sin el desenlace, porque es importante cuando traemos una historia que las personas sepan qué pasa con esos personajes. O hacer una pregunta y no tener la buena respuesta, ¿verdad? O hacer una pregunta y no tener la respuesta, generar esa expectativa y no tener la respuesta ante eso, ¿verdad? Es importante hacer que nos recuerden en el discurso. ¿Cómo hacemos que nos recuerden? Hay muchas maneras de generar esa recordación. Puede ser, por ejemplo, con algo que nosotros logremos asociación, como por ejemplo la técnica que yo hice de ponerles en Oreo la galleta Oreo y en Aida buscar una señora. Con eso ya ustedes recordarán esos dos nombres más fácilmente que si yo simplemente se los hubiera dicho. Hacer que lo recuerden también. Hay personas que son muy hábiles en el uso del humor en el discurso político, en el uso del humor en la oratoria. Las personas que tienen esas capacidades es muy bueno que lo utilicen. Hay personas que son muy buenas, por ejemplo, en cuanto a contar las historias, contar historias que les hayan sucedido en el pueblo. Y eso hace sin lugar a dudas que recuerden sus discursos. Por eso es importante crear un estilo propio. No hay una receta mágica de cómo hacer, cómo implementar todas estas técnicas. Cada una tiene que ir practicando y buscando cómo se siente más cómoda con su oratoria política. Con todas estas técnicas que hemos conversado, ¿cuáles son la que yo me siento más cómoda? Dando mi opinión, dando razón, provocando una emoción y dando mi opinión. O me siento más cómoda contando una historia y a partir de ahí plantear cuáles son mis preocupaciones. O me siento más cómoda interpelando a otros, llamando la atención, buscando el interés, buscando que otras personas se sumen a mi proyecto. ¿Cuál es la manera en la que yo me siento más empoderada y en la que yo puedo sacar mejor provecho de mi discurso político? Eso solamente ustedes lo van a ir descubriendo con la práctica. Es fundamental tener en cuenta cuál es el contexto. No es lo mismo estar dando un discurso en el Consejo Municipal, no es lo mismo estar dando el discurso en
con la asociación deportiva que tenga el gobierno local. No es lo mismo dar un discurso a nivel nacional que darlo a nivel local. No es lo mismo darlo en una zona rural que en una zona urbana. Todos esos contextos es importante tomarlos en cuenta a la hora de generar nuestros discursos y ordenar nuestras ideas, que es el punto número 1. Generar tensión comunicativa. ¿Qué es esto de tensión comunicativa? Esto es el conflicto. Si ustedes ven, todas las noticias tienen algún conflicto, todas las películas tienen un conflicto, todas las historias tienen un conflicto. Por eso cuando nosotros le contamos algo a alguna amiga o algún familiar, viera lo que me pasó. Y uno siempre está esperando cuál es el momento. Y entonces, y luego termino con cuál es el desenlace, pero siempre tengo que generar una tensión comunicativa. ¿Cuál es ese conflicto? Además, yo lo puedo potenciar con los silencios y con las reflexiones. Y también con el tono en que digo las cosas y con el ritmo en el que yo estoy comentando las cosas. Es importante repetir los mensajes clave, es importante estar en esa repetición constante, ¿verdad? Esos mensajes clave que no necesariamente son la misma oración la que voy a repetir. Pero, por ejemplo, si yo me enfoco en el tema ambiental, yo puedo decir, me preocupa mucho la situación ambiental que está pasando en nuestro cantón. Un problema que tenemos es, por ejemplo, el tema del manejo de desechos sólidos. El manejo de desechos sólidos, sin duda, es uno de los elementos que más afecta la problemática ambiental. Y a mí realmente me interesa trabajar por la problemática ambiental. Ahí estoy repitiendo un mensaje clave. Doña Fanny. Sí. Bueno, mi nombre es Odette Garita, soy de la filial Cartago, estuve en la municipalidad de Turrialba. ¿Cómo hacer cuando uno quiere dar un mensaje o está hablando X tema, qué sé yo, de la comunidad, pero uno ve que los compañeros están completamente distraídos? ¿Cómo hacer para llamar la atención de que ellos se fijen en uno sin necesidad uno de tener que levantar la voz o quedarse uno en silencio esperando que ellos te vuelvan a ver para continuar con el tema que uno está desarrollando? ¿Qué consejo nos daría para que esas personas pues muestren interés en lo que uno está hablando? Muchas gracias. Vean, este tema se da mucho y además nos distrae. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay alguna persona o varias personas que no nos están poniendo atención, normalmente concentramos nuestra atención en quienes no nos están escuchando y no en las personas que sí nos están escuchando. Si es una mayoría que estamos perdiendo la atención de una mayoría, yo sí les recomiendo hacer un llamado al orden y decir, bueno, me parece que aquí vinimos a escuchar y a buscar cuáles son los diferentes puntos de vista sobre una problemática en particular. Yo les agradezco que así como los escucho atentamente, ustedes también me presten atención por un tema de respeto. Pero también es importante que nosotros aprendamos a identificar si estamos perdiendo la atención por un tema nuestro o por un tema de la audiencia. Si, por ejemplo, nosotros utilizamos el mismo tono cuando estamos hablando, eso es muy posible que haga que las personas pierdan la atención, porque van a generar un proceso de, como cuando nosotros sentimos que nos están arrullando. Si yo paso diciendo todo mi discurso y por eso, muchachos, es súper importante que nosotros trabajemos en esto, porque si no trabajamos, ese tono, vean como yo cambio automáticamente cuando yo estoy exponiendo, yo cambio mi tono, yo cambio mis ritmos. Pero si yo mantengo un tono muy equitativo, muy regular, eso va a hacer que la gente pierda la atención muy fácilmente. Y repito, yo las invito a que hagan uso de la autoridad que las embiste en este momento y que realmente si ustedes son autoridades políticas, si ustedes están ahí para generar un diálogo, para generar una negociación, cuando tengan uso de la palabra,
no solamente lo pidan con respeto, sino que lo exijan, así como ustedes lo dan a sus compañeros, que tengan la posibilidad ustedes de decirles, aquí vinimos a trabajar y aquí es importante que cada uno haga la tarea. En este momento estoy dando mis observaciones sobre esta problemática y es fundamental que ustedes me escuchen, porque si no, no podemos continuar y no vamos a poder avanzar en este proceso. Yo creo que ese tipo de cosas a veces son bastante confrontativas, pero permiten también sentar un precedente y la próxima vez tendrán más cuidado en que esas situaciones se den. Entonces tenemos que empoderarnos, tenemos que hacer valer el cargo que tenemos y tenemos que tener la seguridad de que si estamos pidiendo la palabra es porque vamos a sumar algo importante a la discusión y que merecemos ser escuchadas. Es importante generar cercanía, generar sencillez cuando estamos hablando, sobre todo cuando son audiencias amplias, cuando son audiencias territoriales, locales. Y también, bueno, en la medida de lo posible, como les decía, si se puede tener sentido del humor, utilícenlo. No lo fuercen. Hay personas que les sale muy natural, que es una gran ventaja que tienen. Hay otras que mejor no lo intentemos porque podemos morir en el intento. Y es importante ser positivos. Y en el discurso político y en la oratoria política es importante ser muy positivos en las propuestas y en nuestras disertaciones. Hay tantos procesos negativos que da gusto escuchar a las personas cuando dan incluso datos negativos desde una perspectiva positiva. Solamente para dar un ejemplo de quién maneja muy bien esto, el doctor Ruiz, cuando le toca participar en las conferencias de prensa a propósito de la coyuntura que estamos actual, es una persona que da los datos, pero siempre tiene un mensaje de optimismo. Y uno conecta muy bien con él porque precisamente él siempre demuestra, siempre manda un saludo a las personas que están dando su mejor esfuerzo desde la Caja Costarricense de Seguro Social, siempre hace referencia a cómo todas las personas están haciendo un cambio, están aportando desde su realidad y tiene mucho más valor cuando somos positivos que cuando generamos rechazo porque estamos con un discurso negativo. Igual que las frases, es mejor decir, trabajemos de manera unida, es mejor decir eso a decir, evitemos que nos dividamos, o no es bueno que sigamos divididos. Ese es un discurso negativo, estamos muy acostumbrados a hablar en modo negativo y cada día tenemos que ir cambiando, tomar conciencia cuando estamos hablando en modo no y pasarnos al lado propositivo. ¿Cuál sería lo contrario a lo que estamos diciendo en modo negativo? En términos generales, tenemos que conectar con la audiencia y conectar con la audiencia significa escuchar, porque es imposible conectar si no escuchamos activamente cuáles son las principales preocupaciones y emociones que tienen la audiencia o nuestros conciudadanos. ¿Cómo hacemos para que nuestro discurso sea veraz? Y aquí es donde les comentaba, si yo comento o si yo planteo en mi discurso político, en mi oratoria política, temas que yo no he vivido, difícilmente se van a percibir de manera veraz. Esas dos cosas, el que logre conectar y el que mi discurso sea veraz, me va a permitir tener mucho mayor capacidad de persuasión. Yo diría que vamos con unas pocas filminas más antes de pasar a la fase de diálogo y reflexión conjunta que tenemos siempre para aclarar sus dudas. Ante preguntas difíciles hay dos posibilidades. Yo respondo o contesto. Recordemos que cuando nosotros hablamos de responder, es cuando nosotros tenemos esa posibilidad de, recordemos, para asociarlo con algo, respuesta única. Marque con X la respuesta única. Entonces, cuando a nosotros nos hacen una pregunta difícil, yo puedo responder o contestar. Es decir, yo puedo enfocarme en decir exactamente lo que me están preguntando o yo puedo contestar
la pregunta y no necesariamente estoy puntualizando el dato que me están pidiendo. Pero de esta manera yo logro generar y posicionar mi mensaje clave, porque no necesariamente lo que me están preguntando es lo que yo quiero decir. Y siempre es importante que como oradores políticos nosotros posicionemos lo que queremos decir y no lo que otros quieren que nosotros digamos. Entonces, ante las preguntas difíciles, hay diferentes tipos de estas preguntas. Tenemos las preguntas confusas, donde nos hacen varias preguntas, las preguntas interminables, que son aquellas preguntas que son larguísimas y que incluso a veces nos meten 2 o 3 preguntas en una sola. Doña Fanny, ¿me oye? Doña Fanny, una preguntita. Es que cuando, cuando yo digamos que yo pido la palabra, entonces a mí me agarra como que ya comienzo a temblar, ¿verdad? Hablo, pero me agarra aquella tembladera. ¿Será falta un poquito de inseguridad todavía que tengo? No sé. ¿Cómo controlar esos nervios que nos dan? Ajá, ¿cómo controlarlos? Sí. Cada vez que nos dicen, cada vez que nos dan la palabra. Y cuanto más tiempo yo esté en la espera, más expectativa genero y más nervioso me voy a poner. Entonces, ¿qué es importante en estos momentos? Imaginar que estamos ante una persona que es conocida y recordar que si estoy ahí es porque me he ganado el derecho de estar ahí, porque muchas personas confiaron en mi liderazgo. Y la pregunta que usted tiene, probablemente muchas personas la tienen y no se han atrevido a hacerla. O el comentario que usted tiene es tan importante como cualquier otro comentario, como cualquier otra persona lo ha visto. Porque la manera en ver los problemas, cada uno tiene una óptica diferente, una posición diferente de abordar una problemática. Y todas son importantes y relevantes a la hora de encontrar una solución. Entonces, ahí, por supuesto que tiene que ver mucho con, digamos, el trabajo previo que hagamos con nosotros mismos, el trabajo de empoderamiento que hagamos con nosotras mismas, pero también tiene que ver mucho con cómo estoy manejando yo la situación antes de que me den la palabra. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una posición que quiero decir, yo les recomiendo que siempre tengan un papelito y tengan un lapicero, porque el tener algo en la mano les facilita controlar el nerviosismo, que muchas veces, a veces les tiemblan las manos, a veces generan, no saben qué hacer con sus manos. Entonces, si tienen un lapicero en sus manos, va a ser mucho más sencillo que controlen el nerviosismo que están experimentando en ese momento. Cuando les van a dar la palabra, que van a tener antes unos minutos, esos minutos se pueden hacer eternos y se puede acelerar el corazón, la respiración y se puede aumentar el nerviosismo. Entonces yo les recomiendo que apunten en una hoja cómo van a iniciar su discurso. Ordenar precisamente las ideas para que ustedes puedan ordenar y puedan escribir la primera oración que ustedes van a decir a la hora de dar su discurso. Cuando ustedes tomen la palabra, ustedes sabrán que los momentos más complicados que tenemos cuando tomamos la palabra son los primeros minutos, porque es el momento en el que nosotros rompemos esa situación de incomodidad que tenemos a nivel físico. Si nosotros decimos, si nosotros le sumamos a ese momento de incomodidad, el que se nos olvide qué era lo que íbamos a decir, va a aumentar nuestro nerviosismo. Pero si nosotros tenemos escrito cómo vamos a iniciar nuestro discurso, ese minuto en el que nosotros decimos esa frase hace que pase muy rápido el nerviosismo y que yo después pueda tomar control de mi discurso ya, porque ya el momento crítico pasó, que es el inicio. Entonces esas son algunas recomendaciones que podría darles. Por supuesto, la respiración es muy importante. Cómo respiren, respirar profundo para que no pierdan el aire, para que no se hiperventilen tampoco, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones es importante que ustedes la tomen en cuenta. Termino con esto de las preguntas difíciles. Fanny. Sí.
no importa, puedo interrumpirla un momentito. Sí, dale, dale. Es porque este tema del que se está hablando, ¿verdad? Y sobre todo lo que acaba de exponer nuestra compañera Esther Ramírez, ¿verdad? Sí. De que ese nerviosismo, eso lo comenté y lo viví con unas compañeras en semanas atrás, de que ella me decía que muchas veces cuando ya ella toma la palabra y se la van a dar, ella se bloquea. Ella se bloquea, no puede hablar, se queda pegada. No solo el hecho de que le den nervios y que le vengue la mano ni nada de eso, sino que existe en ella un bloqueo terrible y que en ese bloqueo hay momentos hasta que se le olvida lo que iba a decir. No sabe cómo poder manejar ese bloqueo, cómo desbloquearse y se quedó pegada y hay veces dice, no, después, bueno, vuelvo a pedir la palabra porque se queda pegado y eso es lo que ha generado esa inseguridad en ella. Entonces, ella ha visto que de ahí, eso más bien la ha hecho perder credibilidad, claro, obviamente, porque la inseguridad de ella tan grande se la come porque no ha podido enfrentar esa situación de ese bloqueo a la hora de, si ella tiene que leerlo, ella puede leer, dice, pero cuando ya ella tiene que expresarse sin ningún papel ni nada, ella se bloquea, como que se bloquea y se nubla, no ve ni oye nada, o sea, se quedó pegada. ¿Cómo se manejará esa situación? Entre más situaciones de estas tenga, más inseguridad va a generar, o sea, porque trabajamos a través de las experiencias que tenemos. Por eso es importante que tenga un esquema de cuáles son los temas que ella va a tratar, que ordene sus ideas previamente, como les decía, que las tenga por escritas. Y si ella leyendo no tiene ese problema, es recomendable que lea, pero que aprenda a leer. Que aprenda a leer en el sentido de aprenda a leer en público. No hay ningún problema en que uno lea el material que uno quiere exponer, pero hay que aprender a leerlo. ¿Y cuál es la manera de leerlo de manera correcta? Yo tengo el documento, yo me posiciono, ya sea si estoy sentado o si estoy de pie, me posiciono y cuando lo voy a ir leyendo, lo voy a escribir en letra grande para que no me confunda y preferiblemente el renglón de por medio, para poder generar que no tenga confusión yo en mi lectura, porque también me voy a poner nerviosa cuando estoy leyendo. Y cuando voy leyendo, yo tengo que ir observando el documento, ya lo he tenido que leer previamente para poder tener también un dominio del material, y yo tengo que ir leyendo y tengo que ir observando a las personas con las que estoy dialogando. Tengo que poder crear silencios, tengo que poder generar un ritmo adecuado, porque yo no voy a estar leyendo un material así todo corridito como si todo fuera, lo duermo igual. Entonces ahí es donde no podemos leer. Pero si yo tengo un discurso donde yo estoy leyendo, estoy haciendo preguntas, estoy interpelando, pero tengo el sustento de un documento, no hay ningún problema y no cambia mucho el efecto de mi oratoria. Yo puedo gesticular, aún teniendo el documento, yo puedo gesticular con la otra mano. Y me preocupa lo que está pasando en el pontón. Porque fíjense que aquí tengo apuntado que el 90% de las personas que están acá en este momento no tienen cómo satisfacer sus necesidades de recreación. Y la salud mental de las personas de este cantón está siendo afectada. Y aquí además me dice, entonces yo puedo leer. El problema no es leer. El problema es cómo nosotros leemos. Y todos los elementos que les estoy mencionando se aplican también a la lectura. Y si se sienten más cómodas leyendo, lo importante es el efecto de mi oratoria, no cómo yo la haga. Muchas gracias, Fanny. Muy bonita la explicación, me quedó muy claro. Con mucho gusto. Yo también, muchas gracias, doña Fanny. Con mucho gusto. Vamos a ver algunas preguntas difíciles o algunas características de preguntas difíciles y cómo vamos a reaccionar ante ellas, porque eso puede ser incluso de personas que también están en el consejo, de personas que también están en el municipio, y es importante que nosotros mantengamos un control de la información que nosotros queremos dar y cómo lo vamos a, cómo vamos a aprovechar esas preguntas difíciles. Entonces tenemos preguntas confusas, preguntas interminables, que no dan por hecho que conoces la pregunta
o damos por hecho que se conoce la pregunta, guardamos lo más importante para el turno de preguntas. Eso es algo de uno de los errores más comunes que se hacen. Tengo un discurso político, pero lo más importante voy a esperar a que me lo pregunten. Eso es un error. Poner la pregunta en términos neutrales, cuando le preguntan a uno algo, poner siempre la pregunta en términos neutrales, y si son preguntas malintencionadas, también evidenciarlo. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. No sé quién me marcó aquí, eso amarillo, pero no lo sé quitar. Entonces, tenemos varias posibilidades de cómo reaccionar ante preguntas difíciles. Podemos amortiguar el golpe. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, vamos a seguir con el tema de las vacaciones. Bueno, ¿qué le parece a usted? ¿No le parece a usted que lo de las vacaciones no era momento para hacerlo? Yo puedo amortiguar el golpe. Mira, al igual que todos ustedes, yo me he sentido bastante cansado, bastante exhausto. Era importante que yo recargara energías. Entonces amortiguo el golpe al ponerme a la altura de otras personas. Preguntar, repreguntar. Entonces, si me hacen una pregunta complicada o 2 o 3 preguntas en uno, yo puedo repreguntar y escoger la pregunta que yo quiera. Entonces, a mí me hacen 2 preguntas. ¿Qué harían ustedes en una situación en la que, por ejemplo, me pregunten algo sencillo para tenerlo claro? ¿Cuántos años tiene y dónde vive? Yo soy de Escazú, ya vivo en Escazú desde hace muchos años. No contesté cuántos años tengo. Y eso por una simple razón, porque me hicieron 2 preguntas y yo escojo cuál de las 2 respondo. Y va a aparecer que respondí a las interrogantes que se me hicieron. Entonces, cuando se hacen 2 preguntas, ya sea de algún otro interlocutor o de algún periodista, yo puedo elegir cuál es la pregunta que yo quiero responder o contestar. Aceptar las preguntas complicadas, ¿verdad? Mire, ese dato en este momento no lo tengo, pero con mucho gusto se lo voy a buscar. Revertir una pregunta, cuando me están haciendo una pregunta que no está clara, yo la puedo replantear. Usted me está preguntando esto y esto. Inmediatamente respondo, no le voy a dar tiempo que diga sí o no. Inmediatamente respondo. Entonces, una pregunta complicada, yo puedo volver a hacerla, revertirla, pero inmediatamente doy mi respuesta. Si usted lo que quiere saber esto sobre esa situación, cómo vamos a atenderla, inmediatamente respondo. Tenemos un protocolo de atención a nivel local donde vamos a estar revisando desde los gobiernos locales y desde la policía local cómo está funcionando esa situación en los diferentes comercios. Explicar, tomarnos el tiempo de explicar, pero siempre vamos a decir lo más importante al inicio de nuestra contestación, porque eso es lo que las otras personas, lo que queda las otras personas posicionadas. Y si es una pregunta malintencionada, y ustedes se dan cuenta desde el inicio que es una pregunta malintencionada, niéguense, sepan que tienen el derecho a negarse a contestar. Doña Fanny, para mí una pregunta difícil es cuando no estás prestando atención a X tema y te preguntan algo y no sabes qué responder. Porque pasa muchas veces en el consejo que se viene un tema y la persona ya quizás está un poco aburrida de estar escuchando lo mismo y de repente te lanzan una pregunta y no sabes qué contestar porque estabas totalmente distraído. Entonces, para mí eso es una pregunta difícil. Y bueno, ahí lo primero es tratar de mantener la atención. Eso como básico, pero sí es cierto que a veces son sesiones muy largas y que hay un momento en el que uno está distraído y que perfectamente puede agarrarlo a uno, como decimos, en curva. Pero entonces también es válido decirle, hacer la aclaración. ¿Me podría repetir sobre qué tema específicamente quiere que le comente? Es válido porque todos en algún momento pasamos por eso. O sea, no tenemos en esto que ser perfectos, pero sí mantener
digamos, esa capacidad de diálogo y esa capacidad humana y conectar, ¿verdad? En este momento, o disculpe, me acaba de llegar un mensaje urgente de mi familia, tuve que atenderlo, pero ¿me podría repetir a lo que quiere que me refiera? O si es un tema que ya se ha venido discutiendo, pero no escuché las últimas intervenciones, pero sí le puedo decir que para mí es fundamental esto, esto y esto. Y que voy a apoyar el proyecto siempre y cuando se cumplan con estos, y ahí posiciono mis mensajes clave. Bueno, si gustan, pasamos a la fase de preguntas. Ani, tenemos una pregunta acá de doña Ana Alvarado, y la entiendo perfectamente, por supuesto. Dice que le encanta hablar en público, pero cuando dicen cámara, acción y encienden las luces, entra el nerviosismo. ¿Qué puede hacer? Bueno, ahí lo principal es olvidarnos de que hay cámaras y que hay luces. Si a nosotros nos gusta hablar en público, si tenemos esa capacidad de relacionarnos con otras personas, en realidad muchas veces perdemos el foco por estar más preocupados por las cámaras y las luces que por las personas. Y recordemos que el lugar donde estamos es precisamente por las personas y no por las cámaras y por las luces. Entonces, es fundamental que practiquemos, que saquemos el ratito para practicar, que nos veamos, que veamos qué estamos haciendo bien y qué nos gustaría cambiar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a dar todos los análisis, que a mí me encanta todo el tema, no solamente esto de facilitar procesos de aprendizaje, sino también los análisis. Pero una de las observaciones que me hacían era que me oía enojada. Y cuando empecé a ver los videos, decía, sí, parece que estoy enojada. Y no estaba enojada, pero estaba siendo, yo decía, enfática. Si yo no me observo y si yo no veo ese tipo de situaciones, difícilmente las pueda corregir. Porque una cosa es como yo me sienta y otra cosa es como la gente me ve. Otra cosa es como me veo. Por eso también a veces estamos sumamente nerviosos y no se ve. Y cuando vemos el video, nosotros, mira, no se nota que estaba tan nerviosa como yo creía. Y eso también nos va a ir dando seguridad. Entonces es fundamental que practiquemos. Preferiblemente si tienen a alguien que les puede grabar. Entonces ustedes simulen que están en un consejo, simulen que van a dar una intervención, que van a dar un discurso. Cuando tienen que dar un discurso, por supuesto, en representación del gobierno local, practíquenlo muchas veces hasta que ustedes se sientan muy cómodas en la manera en que lo están diciendo, en el tono en que lo están diciendo, en las pausas que hacen, en las palabras que utilizan, que no haya ninguna palabra rembumbante que haga que ustedes se traben. Entonces, eso solamente se va a lograr con la práctica. Y la práctica hace el maestro. Ninguna orquesta se va a dar un concierto sin antes practicar. Entonces, no pensemos que un buen orador político es aquel que se sube al escenario, agarra el micrófono y se echa un discurso. Un buen orador político es el que hace que un discurso muy practicado parezca improvisado. Tenemos acá, yo creo que este es el mejor escenario para practicar. Así que motívense a abrir micrófonos y a encender la cámara, ¿verdad? Y hacer su pregunta. Mientras lo piensan y se deciden, Eliana nos está escribiendo en el chat: al iniciar una intervención, el saludo a los participantes del panel y a la audiencia. ¿Es importante? ¿Cómo hacerlo? Sí, es importante el saludo a las personas que están en la audiencia. Es diferente, depende de la situación en la que estemos. Hay un protocolo para actividades sociales y para actividades políticas, públicas. ¿A quién se saluda primero? ¿A quién se saluda de último? Eso es importante que lo conozcamos. Cuando estamos en una actividad política, cuando estamos en alguna inauguración y tenemos que dar unas palabras, el maestro de ceremonias siempre va a saludar de la persona
o siempre va a mencionar para que vengan a hablar de la persona, digamos, de menos rango a la de más rango. La de más rango es la última que da el discurso. Sencillamente, y parece muy lógico, porque si lo da de primero, la gente se va. Y cuando nosotros saludamos y damos nuestro discurso, el orden es al revés. Primero saludamos a las personas de mayor rango y luego vamos saludando a las demás personas. Igual tiene que ser por una categoría que hay ya establecida dentro del protocolo. Y por último, por supuesto, es muy importante saludar y darle mucha importancia a las personas que nos están acompañando, porque sin ellas nada de eso es necesario que se haga. Entonces, a todos los ciudadanos o a toda la ciudadanía que está acá acompañándonos esta mañana en la inauguración de este parque, les agradecemos mucho su tiempo porque es para ustedes este espacio de recreación que estamos abriendo a partir de hoy y que en el que estamos seguros que ustedes van a disfrutar mucho y empiezan con su discurso. Es muy importante agradecer también el tiempo de las personas. Bueno, ya están calentando, ¿verdad? Y han encendido algunas cámaras. Entonces, sí, de las compañeras que han encendido cámara, ahí está doña Isolina riéndose. Ajá. Muy bien, a ver, no tenemos más preguntas en el chat, porque espero que abran micrófono. A ver, doña Silvia. Sí, yo voy a hacer una consulta, perdón el ruido porque también estoy en el gimnasio. Está bien, adelante, doña Silvia. Bueno, mi consulta es, ¿qué hace uno cuando de pronto le sale todas las palabras que repite una y otra vez? Esas muletillas y todo eso. Que a veces es el mismo nervio o tal vez porque le están preguntando algo que uno dice, ¿cómo lo contesto? Bueno, las muletillas solo se quitan practicando, tomando conciencia, viendo grabaciones y practicando muchísimo a la hora de dar, digamos, respuestas. Entonces, es importante que practiquen. Es importante identificar cuáles son las muletillas que ustedes usan y en qué momento las usan. Y es muy recomendable que en vez de usar muletillas, ustedes empiecen a practicar, empiecen a sustituirlas por silencios, por espacios en los que ustedes se toman más tiempo para pensar sin necesidad de cortar el hilo de la información. Por ejemplo, yo puedo decir, entonces, en este proceso es importante, no he dicho nada, pero ya dije 3 o 4 palabras que es para yo pensar, que me dé tiempo de pensar qué es lo siguiente que voy a decir. Esto solo se logra con la práctica, por eso es fundamental que ustedes lo hagan. Es importante también que ustedes planteen algunas preguntas que les podrían hacer y ustedes practiquen cuáles son esas respuestas, ¿ok? Si me preguntan esto, ¿qué voy a decir yo? Sobre este tema, ¿qué puedo decir yo? Incluso es importante que ustedes, cuando estén escuchando, y esto puede ser un elemento de práctica también relevante, cuando ustedes estén escuchando a otros compañeros, ¿dónde pudo utilizar él o ella? ¿Dónde pudo utilizar esa persona mejor entonación, mejor ritmo? ¿Cuáles muletillas usan otras personas? No desde una crítica, pero sí para que ustedes se observen desde otros. Entonces están poniendo atención no solamente a lo que dicen, sino también para tener mayor conciencia de cosas que tengo que mejorar. No me tengo que escuchar así, tengo que mejorar para que cuando yo hable use un ritmo, un tono adecuado, un tono que me escuchen todos en la sala y que no estemos prestando tanta atención que perdamos la atención por estar tratando de escuchar a las otras personas. Entonces, este tipo de situaciones la podemos ver. Cuando tenemos problemas de nerviosismo, a la hora de iniciar, es fundamental que ustedes tomen respiraciones, que oxigenen bien su cuerpo, porque parte del nerviosismo se genera también por falta de oxigenación. Entonces, hacer algunas respiraciones antes
les va a ayudar a poder manejar el nerviosismo. Poder visualizarse también en el lugar. Si ustedes se toman un momento antes de entrar al salón o antes de entrar al proceso o antes de dar su discurso para visualizarse cómo se van a sentir ahí, eso también lo proyectan y eso también va a generar mucho mayor tranquilidad. También es importante que hagan algunos, sobre todo cuando van a dar algún discurso público con mucha gente, que hagan algunos ejercicios faciales para aflojar un poco los músculos y perder la tensión en la cara. Todas estas cosas hacen que nosotros, al decir las palabras, nos trabemos, nos generemos, digamos, nerviosismo, que se nos enrede la lengua, porque también es importante calentar los músculos de la cara, porque cuando yo estoy nerviosa se contraen los músculos faciales y eso hace que normalmente uno dice, pero ¿qué me pasa? No digo ni una sola palabra bien. Es porque el nerviosismo está en los músculos faciales también se identifica. Hay gente que lo siente en las piernas, hay gente que lo siente en los brazos, hay gente que lo siente en el estómago, hay personas que lo sienten en el rostro. Eso nosotros lo tenemos que saber identificar. ¿Qué tipo, dónde yo siento el nerviosismo? Hay personas que dicen, siento que me tiemblan las piernas. Y eso solo lo sienten las personas, no lo ve la gente. O las personas que le tiemblan las manos, ¿verdad? Que también es una de las sensaciones que tanto generan, digamos, todavía más nerviosismo. O las personas que dicen, me tiembla la voz, no me sale la voz, me está temblando la voz. Y cuando nos grabamos nos damos cuenta que no se percibe o que se percibe muy poco. Entonces, este tipo de cosas, la respiración, los ejercicios faciales, que pueden hacer ejercicios sencillos, por ejemplo, decir las vocales, abriendo bien la boca, A, E, I, O, U, pueden decirlas seguidas varias veces para ir aflojando un poco, pueden hacer la boca para los diferentes lugares, pueden levantar la cabeza, mirar a los dos lados, de manera que puedan ir relajando todos los músculos que sean del cuello, que sean de la cara. Ustedes se van a sentir mucho mejor a la hora de dar su discurso. Obviamente no lo van a hacer en el consejo, lo hacen previo a llegar al consejo. Sí, mejor. Muy bien. Otra consultita, qué pena. Adelante. ¿Cuándo dar un discurso inclusivo? ¿Usted recomienda que sea siempre o con determinada población? ¿Cómo recomienda usted que lo hagan? Cuando habla de discurso inclusivo se refiere a los y las. Sí, exactamente. Bueno, hay manera de hacer discurso inclusivo sin necesidad de usar los y las. Por ejemplo, si yo voy a decir los y las ciudadanos, yo puedo decir la ciudadanía. Si yo quiero decir los y las estudiantes, yo puedo decir la comunidad estudiantil. Si yo quiero decir las personas, por ejemplo, normalmente hay todo un manual que voy a ver si lo consigo digital, Josmar, para pasárselos, pero que a veces confundimos lo que es el lenguaje inclusivo con este tipo digamos, de uso del lenguaje. Va a depender mucho también del estilo que cada una tenga y es importante que cada una crea su propio estilo. No todo el mundo le resulta hablar con el les y con el las y con los. Yo particularmente no lo utilizo, pero utilizo el lenguaje inclusivo desde esa otra perspectiva, ¿verdad? En vez de decir el líder y la lideresa, digo entonces el liderazgo. Ese tipo de cosas que nos permiten que seamos mucho más fluidos en nuestra oratoria, no crear esa tampoco, digamos, abuso del idioma, que también es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y no estamos faltando, digamos, a la inclusión. Entonces eso es importante como que lo tomemos en cuenta. Yo voy a darme la tarea para la otra semana de tenerles esa lista de lenguaje inclusivo para que lo puedan utilizar sin necesidad de
de ese enfoque que se le ha dado, a mi gusto, bastante erróneo. Muy bien. Buenas noches. Doña María, a ver. Gracias. Todo gusto. Primero, dar las gracias a doña Fanny Ramírez, a la filial Cartago de RECOM, por la invitación para este taller o capacitación tan importante. Y quisiera preguntarle a doña Fanny el punto 7 del decálogo del discurso. Me gustaría que ampliara un poquito ese punto, si es posible, por la hora. Con gusto. Gracias. Repetir, repetir y repetir. ¿A qué nos referimos con eso en el discurso político? A los mensajes clave. Los mensajes clave, y pongo un ejemplo de un gran discurso, el de Martin Luther King, cuando dice, yo tengo un sueño. Y entonces él en su discurso decía, yo tengo un sueño, que un día vivamos como todos hermanos, sin discriminación, sin esto. Y repite, yo tengo un sueño que... Y probablemente en ese discurso no nos acordemos de qué era lo que soñaba, pero sí nos acordamos de que tiene un sueño, ¿verdad? Y fue un gran discurso. Y este tipo de cosas hace que el discurso además tenga un ritmo. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar esa técnica a la hora de hacer mi discurso político. Mucho cuidado cómo utilizamos estos recursos. Pero sí, por ejemplo, yo puedo decir, la equidad y la participación de la mujer en procesos políticos es fundamental. Vemos los resultados que han tenido los gobiernos dirigidos por mujeres a nivel mundial en la contención de la pandemia y ha sido excelente, porque está comprobado que la participación de la mujer en procesos políticos es vital para la toma de decisiones. Si nosotros cada día mencionamos y enfatizamos y hacemos políticas públicas que estén orientadas a que la participación de la mujer cada día sea más equitativa, vamos a tener sociedades más incluyentes, más inclusivas. Entonces yo lo repetí, en este ratito lo repetí 3 veces. Y entre más yo repita un mensaje clave, más posibilidades hay que se posicione el mensaje que yo quiero. Otro ejemplo, si yo digo, lo más importante en este momento de pandemia es el tema, por ejemplo, las medidas sanitarias, eso es lo más importante, necesitamos mantenernos vivos. Y yo insisto con ejemplos y demás, yo estoy repitiendo, yo estoy reforzando cuál es mi mensaje clave. Y al contrario, si yo digo, por ejemplo, esta pandemia tiene un rostro de salud, un rostro sanitario, pero también tiene un rostro económico y social, porque hay muchas familias que están en este momento sufriendo y que pueden tener un impacto económico, no solamente de salud, sino también económico. Porque si seguimos con estas medidas, la parte de la economía también va a generar una gran problemática en toda la gobernabilidad local. Ya mencioné en un ratito 3 veces cómo la parte económica es tan importante. Es decir, no me quedo yo solo con el enunciado de qué es lo que quiero decir, sino lo tengo que estar repitiendo y reforzando. Cada vez que puedo, meto otra vez el tema. Es que esto no es solamente de salud, esto también tiene una problemática económica. Y ustedes me dirán, hay que salvar vidas. Sí, pero yo les diré entonces, pero ¿y lo económico qué hacemos con eso? Ya lo repetí otra vez. Entonces, si yo logro mantener esa repetición, hago que a mis interlocutores o a las otras personas les quede grabado cuáles son los temas que para mí son importantes. Fanny, como no queremos que Muchas gracias. queden inquietudes en el aire, la última que estamos recibiendo aquí en el chat es ver si puedes reforzar un poco más, extenderte un poquito más en la diferencia entre responder y contestar.
Ok. Y yo creo que con eso cerramos para respetar la hora de cierre. Si hay alguna otra pregunta, no tengo ningún problema, Yusmar, para no dejar a la gente con que luego tienen alguna duda y se les olvida para la otra semana. La diferencia entre responder y contestar. Por ejemplo, si a mí me dicen, vamos con algún ejemplo en particular para poder tenerlo mucho más claro. Responder es cuando yo quiero darle el dato exacto de lo que me están preguntando. Contestar es cuando yo doy un mensaje, no necesariamente estoy dando la respuesta, pero se siente satisfecho. La persona se siente satisfecha porque cree que le respondí. Entonces vamos a dar un ejemplo. Esta parte la podemos eliminar porque es una táctica que a los periodistas no les gusta. Bueno, por ejemplo, si yo digo, vamos a seguir con el ejemplo de las vacaciones presidenciales porque ahorita es lo que tengo más en mente. Y es que la semana entrante va a ser otro tema, ¿verdad? Exacto. Entonces, por ahora agotemos este. Si yo digo, le pregunto al presidente, ¿en qué momento, cuánto usted pagó por su viaje en helicóptero? Yo en ese momento no quiero contestar porque no se ha dado, yo quiero contestar, pero no quiero responder. Yo puedo decir, pagué lo justo, pagué lo que lo dividimos a la mitad, pagamos por el servicio, lo contratamos ya hace una semana, la contratación fue para ir y regresar de manera rápida. Yo no le estoy diciendo, yo no le estoy respondiendo cuánto pagué, pero le estoy dando una contestación a su pregunta. ¿Sí? Si a mí, por ejemplo, me preguntan, por ejemplo, con la destitución o con la renuncia que hizo doña Adela Jiménez del Ministerio de Comercio Exterior. Usted se va de su cargo, usted está renunciando a su cargo porque hay un interés de nombrar a Epsi Campbell como embajadora ante la OCDE. Yo puedo contestar. Yo me voy a ir de mi cargo porque tengo diferencias con el presidente de la República sobre el nombramiento que se quiere dar. En este momento no voy a ahondar en eso, pero sí tenemos diferencias sobre el nombramiento que se va a dar en este puesto. No respondí, contesté. Es importante, por ejemplo, que en este tipo de respuestas yo pueda retomar lo que nosotros llamamos respuesta puente. Entonces yo retomo. Por ejemplo, yo digo, en este mismo ejemplo, digo, bueno, hemos tenido diferencias y por eso me voy a retirar o por eso presenté mi renuncia. Pero para mí es fundamental que Costa Rica continúe el camino que hemos marcado hacia el comercio exterior, porque esto es una de las ventanas que le permite mayor desarrollo al país y mayor bienestar a los costarricenses. Ya posicioné un mensaje positivo, que era uno de los temas que decía. Contesté, no respondí lo que me preguntaron, pero contesté y además posicioné un mensaje claro. Muy bien. Fanny, esta sí es imposible dejarla pasar. Adelante. Eliana dice, en el momento en que hay que usar mascarillas o caretas, es una barrera en la comunicación, hasta en la misma confianza del lenguaje corporal. ¿Qué consejos nos puedes compartir para tener un buen uso de estos instrumentos que van a ser muy cotidianos y que no afecte el proceso de comunicación? Bueno, lo principal es que no se sientan incómodas con lo que se vayan a poner. Por ejemplo, si tienen una mascarilla y se la tienen que estar acomodando, no solamente están fallando a las normas de sanitarias, sino que también van a estar más preocupadas por la mascarilla que por lo que ustedes están diciendo y probablemente aumente el nerviosismo que ustedes tengan. Entonces, es fundamental que ustedes utilicen algo que les quede bien y que además ustedes se sientan cómodas. Por eso estos de los anteojitos han funcionado bastante bien, porque yo creo que es de los que uno se siente más tranquilo. Igual con el pelo, no solamente con estas cosas, y por eso, por ejemplo, les mencionaba
de algún pantalón o alguna falda muy tallada que tengan y entonces uno esté incomodísimo en la sesión, o alguna blusa que les quede corta y se les levante atrás, entonces uno está en toda la sesión como bajándose la blusa, algún saco que quede muy, alguna chaqueta que quede muy tallada y también uno está en esa situación incómoda de estársela acomodando, alguna blusa con un escote muy pronunciado y uno está constantemente viendo a ver cómo se tapa. Todas esas situaciones, independientemente si es la mascarilla o si es la careta, normalmente nos generan distracción, nos generan incomodidad y todo eso se transmite desde el lenguaje no verbal. Entonces es importante que nosotros nos sintamos tranquilos, nos sintamos cómodos y que busquemos dentro de estas medidas que tenemos que usar caretas o mascarillas, una con la que nos sintamos a la medida, que nos sintamos muy cómodos para poder utilizarla sin ningún problema. Bien, bueno, creo que, Angie tenía una pregunta. Tenía a la mano ver, levantada, ¿qué perdón. hago si aún habiendo contestado me siguen insistiendo en que responda? Bueno, si es algún dato de donde le están diciendo, mire, sí, pero no me contestó la pregunta y yo le estoy preguntando por cuánto le costó ese viaje. Si no tenemos el dato, nosotros perfectamente podemos decir, en este momento no tengo el dato, pero se lo voy a buscar y se lo voy a remitir y ahí le decimos en qué momento se lo vamos a dar y lo cumplimos. Entonces, si le decimos, esta tarde le va a llegar esa información, esa tarde le llega la información. O si yo le digo, en la próxima sesión voy a tener ese dato, en la próxima sesión tengo el dato. Eso es importantísimo porque eso es credibilidad y tengo que construir mi credibilidad. Y si es algún periodista, perfectamente le puedo decir, no se sientan mal en decirle, en este momento no manejamos el dato exacto, pero se lo vamos a tener antes del cierre de la edición. Muy bien. Y bueno, y antes del cierre de la edición, y antes de cederle la palabra a doña María Elena Montoya, presidenta de la Junta Directiva de la filial Cartago, unos puntos de información, ¿verdad? Primero que esta sesión está siendo grabada y lo vamos a compartir en las redes sociales, en el Facebook, Recom CR, allí lo van a poder compartir. Si lo quieren revivir, pues mucho mejor, porque así, pendiente con la tarea, ¿verdad? ¿Qué técnica usar? ¿La Oreo o la técnica AIDA? El segundo punto es que vamos a estar compartiendo esta presentación a los correos electrónicos con los cuales ustedes se matricularon. Así que, por favor, revisen el chat de esta sesión porque les he estado preguntando a algunas que me indique el nombre o el correo para hacerles llegar la presentación. Este curso tiene una segunda parte. Una continuación es el próximo miércoles 19 de agosto a la misma hora, 5 de la tarde, mismo canal. Importante que se matriculen para poder saber con quiénes contamos en esa sesión y yo poder aquí tener también en cuenta a quién le estoy enviando la presentación. Y por supuesto la invitación cordial siempre a quienes, las mujeres municipalistas que nos honran con su participación en estas sesiones, a que se afilien, a que sean parte de esta familia, que nos nutran y nos permitan también poderles tender la mano para que esta carrera hasta el 2024 sea de las más respaldadas, apoyadas y que no se sientan solas. Estamos para podernos apoyar entre todas, juntas podemos más. Así que, doña María Elena, por favor, el saludo de despedida, ofreciéndoles las disculpas del caso por los 15 minutos extra que nos hemos pasado. Su micrófono, por favor, doña María Elena. Muy buenas noches, compañeros municipalistas, John Mar y Fanny. Gracias, Fanny, por este tema tan importante. Y a las compañeras de Junta Directiva de la filial Cartago, creo que hemos hecho un gran esfuerzo por acertar en temas tan importantes como estos, que le dan elementos para que las mujeres municipalistas se puedan empoderar y posicionar en el rol que ocupan dentro de los espacios políticos donde se encuentran en los diferentes cantones.
Y además de que es un tema muy importante que no solo se ha quedado en la provincia de Cartago, sino que ha traspasado a otras provincias y otras mujeres lo han podido escuchar. Así es que a todas esas mujeres de otras provincias motiven a sus compañeras regidoras, síndicas, concejalas, a las vicealcaldesas, alcaldesas, para que puedan escuchar estos temas. Son sumamente importantes. Hoy pudimos escuchar de oratoria política, el arte de hablar en público, un tema tan importante, un tema que nos dio los elementos claves para poder hablar en público y que es fundamental para cualquier mujer que está ocupando un rol político. Así es que, Fanny, muchísimas gracias por este esfuerzo y todo este conocimiento que nos da las compañeras de Junta Directiva a nivel nacional que hoy están conectadas y que nos están apoyando con todos estos temas. Sigamos adelante. El próximo miércoles viene la segunda parte y yo sé que la segunda parte va a ser igual de importante como esta y vamos a seguir adelante con estos temas que empoderan y posicionan a la mujer. Así es que cuando se les invite, no pierdan de poder escuchar este tipo de temas, que hacemos un gran esfuerzo para que todas ustedes puedan desempeñarse adecuadamente en esos espacios políticos. Así es que muchas gracias por habernos acompañado este día y excelente presentación. Muchísimas gracias. Fanny, nunca te dejo despedir, por favor. Muchas gracias a todas por haber participado el día de hoy. Por supuesto que queda la grabación. Ya en breve se les enviará la presentación también para que ustedes puedan repasarla. Cualquier duda que tengan en la presentación va mi correo, mi número de teléfono, mis redes sociales, para poder conectar también a través de las redes sociales. Las invito a ver si se han perdido alguna sesión anterior, las invito a que lo vean en algún momento que ustedes tengan. Y por supuesto, reiterarles mi compromiso para contribuir a mejorar la gestión, a fortalecer sus habilidades de liderazgo político. Cuenten conmigo. Para mí es un honor estar al servicio de todas ustedes. Bueno, buenísimo. Ahora sí. Entonces, cerramos transmisión. Muchísimas gracias. Revisen Facebook. Esta grabación estará allí junto con las demás que hemos realizado en los últimos meses de esta pandemia. Así que feliz noche, muchísimas gracias. Nos vemos el otro miércoles. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelente como siempre. Gracias, Fanny. Excelente. Gracias, Fanny. Gracias, Yosmar. Con todo gusto. Gracias. Faltó la foto. Ah, la foto. Muy bien. Y faltó la foto, eso le iba a decir. Yo les he tomado fotos, pero pónganse. Sonrían a la 1, a las 2, a las 3. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Fanny. Gracias, Yosmar.